Muy buen día a todos. Espero que se encuentren todos muy bien en casa. Ya muchos de ustedes en vacaciones plenas. Ojalá descansen, tomen unos días de respiro, disfruten a la familia, lo que les gusta hacer, en fin, tantas cosas y que el frío no los agobie tanto, que siempre es bueno. Quiero presentar esta semana eh, un tema muy interesante, bueno, a mí se me hace muy interesante y espero que a ustedes también, y voy a titular esta videocolumna Pactos de Impunidad. Pactos de impunidad en la cual primeramente vamos a ir abordando y desentramando por qué se expande tanto la corrupción en México, cómo operan estos pactos de impunidad y por qué se generan o se han generado estos lazos indisolubles y lo vamos a hacer a partir de un ejemplo práctico, cierto, real, para que nos sirva a todos de un análisis. Acuérdense que mi perfil y que me apasiona en grande es la auditoría forense. Entonces, como auditora forense, como investigadora de actos de deshonestidad, y que ahora me encanta porque me dedico en la iniciativa privada a realizar toda esta serie de actividades, pues cada día me obligo a especializarme más. Y en este programa quiero platicarles de estos lazos indisolubles, les decía yo, donde descubrí, ¿no? Así, por esas curiosidades curiosas de la vida, de las horas en las que de repente toma uno descanso para aprovechar a leer las noticias, que habían nombrado al excontralor del Estado de México, a Javier Vargas Sempualtecatl, si el contralor que estuvo 6 años con el exgobernador Alfredo del Mazo y que salieron en septiembre, y bueno, de inmediato, al concluir su encargo, ya tenía asegurado y amarrado un supernombramiento que realmente sería envidiable para cualquiera de las personas que tienen años y resultados en materia de auditoría en la función pública que hayan colaborado y en otras áreas, órganos internos de control. Pero bueno, resulta que a Javier Vargas lo nombraron y amarraron su puesto sus colegas, el binomio político del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, con Gregorio Guerrero Posas, que es el coordinador de los órganos de vigilancia y control de la misma. O sea, el jefe de los contralores de las dependencias del Ejecutivo, ¿no? Que bueno, desde que ya a partir de esto que me dediqué a hacer una investigación de un par de días, pues ahora tengo indicios mayores de que no son aliados de un gobierno que no quiere la corrupción. Pienso que al contrario, tienen su propia agenda y la verdad es muy penoso porque entonces pienso que la función pública renunció a sus tareas elementales y que dentro de las que sí considero muy relevantes es continuar con pactos de impunidad con aquellos personajes que los unen y se han unido por años y por sexenios. Y lo vamos a ir demostrando con lo que voy a platicarles, ¿no? Voy a ponerles a la vista para que vayamos analizando un mapa de vínculos de personas de interés que me permití elaborar para presentárselos a ustedes. Cuando estoy hablando de por qué un secretario de la Función Pública en un gobierno cuya misión principal lo llevó al poder, porque estábamos hasta el copete de la corrupción, decide darle un espacio a alguien que no solamente fue parte de ese gobierno, del gobierno donde se detectaron la Casa Blanca por una investigación periodística, lo que llaman la estafa maestra, que fueron las auditorías forenses que realizamos en la Auditoría Superior de la Federación, el caso o las cuestiones del caso de Brecht, todas estas revisiones que se hicieron en el sexenio pasado y donde este personaje formó parte de ese gobierno, no solamente encubriendo, sino siendo omiso en sus funciones. Y vamos a empezar a analizar el mapa que tienen ustedes a la vista, en el cual el ínclito Virgilio Andrade, cuando era secretario de la Función Pública encargado,
nombra como subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones por instrucciones del presidente Peña Nieto a Javier Vargas Zempoaltécatl, que venía, fíjense bien la historia de su vida profesional y funcionario, de ser el director general de responsabilidades en la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. Fue director general ahí hasta el 2013. Desde el 2005 al 2013, que si analizamos, es cuando fue gobernador el entonces presidente Peña Nieto, pero en su calidad de gobernador del estado. Bueno, pues el que fue limpió la casa, puso todo en orden, seguramente armaban sus estrategias para todo lo que tiene que ver esta materia de la política, de lo que hace una Contraloría. Y de ahí, pues alguien como Virgilio Andrade, con la historia que lo ha precedido, nombrarlo, pues ya sabemos qué pareja dispareja, ¿no? Y entonces lo nombra, y fíjense, siendo él, no solamente desde antes, que era director adjunto de denuncias de situación patrimonial, como podemos verlo aquí en el mapa, en la parte de abajo les estoy mostrando, director general de denuncias e investigaciones, director general adjunto de situación patrimonial y de verificación de la Secretaría de la Función Pública, con un equipo de trabajo que tenía a cargo también, obviamente con él, el resguardo y las buenas funciones en materia de prevención y detección de actos deshonestos. Y bueno, fueron simple y sencillamente a los que se les perdieron los expedientes de la Casa Blanca, los que no pudieron hacer una sola observación, ni siquiera iniciaron investigaciones, sus órganos internos de control, a pesar de las denuncias que presentamos desde 2013 y hasta 2017 en la Auditoría Superior de la Federación, fueron los que yo creo que hoy mismo transgreden bueno, no solamente transgreden la norma mayor, ¿no? De no robar, no mentir, no traicionar. Pienso que eso es una traición al país. Pienso que es una traición a la función a la que se deben. Entonces, si tenemos que de ser contralor de Domex, lo nombran como subsecretario con Virgilio Andrade, y a partir de todo esto está desde 2015 y 2017 en estas áreas de responsabilidad donde no sucede nada, pues ya tenemos indicios del perfil que lo ha acompañado. Pero entonces tenemos algo más aquí. Tenemos que lo va nombrando acabando el sexenio como titular de un órgano de quejas, denuncias e investigaciones en este gobierno, en la Secretaría de la Función Pública. Ahora imagínense ustedes, si antes no había o no habíamos visto ni hubo un solo resultado, sino más bien encubrimiento, ¿qué podríamos esperar ahorita? Déjenme mostrarles el mapa un poco más abajo. A ver, déjenme moverle hacia abajito un poquito donde está el subsecretario de Estado, Función Pública, y aquí tenemos a las personas que le han acompañado en sus tareas. Alguien que fue director de investigaciones de 2011 a 2014 en Hacienda y Crédito Público, sin ningún expertise, venía de ser asesor en educación pública de 2008 a 2011, asesor. Y de ahí brinca director de investigaciones, fíjense, y de ahí este es el equipo que le acompaña. Intenté buscar, más bien no intenté, busqué en el Estado de México y es imposible encontrar las declaraciones patrimoniales. A mí si me preguntan, yo creo que estaban trabajando ahí con él, como siempre encubiertos y en la opacidad. Creo, no tengo mayores elementos que estos porque no encuentro, pero deben de estar seguramente ahí. Bueno, y entonces vemos que estas personas que entre los méritos que seguramente son las razones por las que hoy lo nombran, y regreso abajo a mostrárselos aquí, como titular del órgano que va a ser el que analice, investigue las denuncias, imagínense, de los órganos internos de control, que hoy están a la vista por tantos actos de corrupción que se están dando, que no se revelan, investigaciones que no llevan a nada. Pues yo creo que de las motivaciones que los llevaron a estos nombramientos, yo creo que son primero
que les abrieron el espacio especial en un organigrama que ni existía y acaban de crear estas superplazas donde va a ganar más de 100,000 pesos mensuales netos y les apuesto que tenían ¿cómo le llaman? Apartados espacio para él, ¿no? Porque cómo se pueden explicar que hoy suelta aquí el hueso en el Estado de México e inmediatamente se incorpora a la función pública. O sea, ¿será por sus resultados o será por todo el trabajo sucio que le están agradeciendo hecho por años, ¿no? Entonces, en estos puntos es cuando uno permite, y perdónenme mi sonrisa burlona, permite inferir, ¿no? O sea que, pues deben sí haber cosas importantes que hagan estas personas y que nunca nos enteramos. Y a mí, la verdad, estos funcionarios miserables ya me dan lástima. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy vemos que personas que estaban en procesos judiciales por temas de la estafa maestra, pues, están en plena libertad, no hay un solo caso que esté de verdad, los pillos grandes, quienes estuvieron operando, quienes estuvieron en esta situación, a pesar de las declaraciones de los subsecretarios, de las personas que operaron, donde le están expresando todo lo que sucedió. Este señor Javier Vargas, que era el responsable, junto con Virgilio, por supuesto, ¿no? Pero pues bueno, ya sabemos esas historias, pues tampoco hizo nada. Se fue muy tranquilo todo el sexenio, acabó. Y yo entonces digo, bueno, si ahorita lo nombraron como titular del órgano especializado de investigaciones, pues significa que es alguien que garantiza resultados, pero les garantiza resultados a ellos, a ese grupo que ha generado pactos de impunidad por sexenios, por sexenios. Si empiezan a analizar quién es cada uno de los personajes, qué hacen, dónde se han movido, dónde se han ubicado, pues son parte de la misma familia, son esa familia política que no solamente no ha tenido méritos, sino que han entretejido esos eslabones y hoy lo reciben con los brazos y el organigrama perfectamente abierto, con el mejor cargo. Simple y sencillamente es cuando decimos, ¿qué es lo que une? O me pregunto, ¿qué valores los unen? Pues los unen los valores, y así los quiere llamar entre comillas y como una burla, no como promiscuidad política, pero los valores de la lealtad, los valores del servicio que se prestan unos a otros, de cómo, aunque parece misión imposible para nosotros, a ellos se les facilita muchísimo colocarse y perpetuarse en esas prácticas. Pero déjenme decirle que en estos círculos viciosos que empecé a analizar, me brincó el nombre de su hermano, Joel Vargas Sempoaltecat. Y entonces resulta que su hermano era el coordinador de seguimiento de programas sociales en el Estado de México de 2021 y sigue hasta la fecha. Yo no quiero ser mal pensado, pero es donde están las bases sociales, donde están todos los registros, los padrones, estuvo ahí. Pero también fíjense en la historia de antes, desde su inicio, porque yo me fui a la etiología, de dónde salió el hermano y colocados los parientes, dije qué suertudos en el Estado de México, en el país con 130 millones de habitantes y bueno, tantas personas que tienen capacidades y competencias, pero bueno, deben tener un superpoder. Fue asesor de la presidencia de la República, el hermano Joel, en 2004. Eso lo saqué de su declaración patrimonial, que es pública, y que es muy extraño porque en la declaración en este 2004, cuando sale como asesor de presidencia, dice que estudió, que se tituló en la Universidad del Estado de México, pero después aparece en la siguiente declaración que encuentro de él, y aquí va la siguiente parte de este mapa que tienen a la vista. Mientras su hermano Javier Vargas era el encargado y subsecretario de director general de responsabilidades de 2013 a 2015 y de 2015 a 2017, subsecretario de esa misma área de responsabilidades y situación patrimonial, ¿dónde se debían hacer las investigaciones? ¿Dónde se revisaba el patrimonio? ¿Dónde se generaban la lana, las sanciones, todo aquello que ha sido motivo de gran corrupción política en este país?
Rosario Robles era secretaria de Sedesol. Posteriormente, en 2015, se fue a Sedatu. Mientras tanto, el hermano estaba desde 2013 y hasta 2019 en esa misma secretaría trabajando. O sea, el hermano, vamos a ver, don Javier Vargas era el titular de las áreas de responsabilidades que recibía las quejas que mandábamos los que auditábamos de Sedesol y de Sedatu. Pero el hermano estaba en Sedesol. ¿Cómo llegó el hermano a Sedesol? A coordinador de seguimiento de programas sociales hasta el 2020. Fíjense, estuvo, como pueden ustedes ver ahí, fue subdirector de investigación y evaluación. Posteriormente tuvo otros encargos, y ahorita vamos a ver, director general de atención a grupos prioritarios de 2017 a 2019. Fue director general adjunto de seguimiento sectorial de 2013 a 2017. O sea, él de 2013 a 2020 estuvo en la Secretaría de Sedesol. Todos los años que se llevó a cabo la llamada estafa maestra, todos estuvo el hermano. ¿Cómo iba a investigar el hermano si había allí no solamente un conflicto de intereses grave en relación, ya no vamos a decir yo no le decía a él, no. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué estaba operando ahí? ¿Cómo llegó ahí en ese grupo? Venían todos del Estado de México. Fíjense, empieza uno a generar otro tipo de líneas de investigación que hoy se presentan. Posteriormente, veo, aquí tuvo unos pagos por cuentas por liquidar de 62,000 pesos, es que es muy poco porque tenía su sueldo, no sabemos de qué es, pero bueno, quién sabe de qué fueron, nada más aparecen como si fueran montos, bueno, no montos menores, pero aparecen. Y entonces, si tenemos a alguien que estaba en responsabilidades y tu hermano trabaja en las áreas sustantivas que eran el escándalo público en esos años, pues yo lo menos que diría, oye, hermano, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver qué sucede, a ver, secretaria, o sea, asumo mi responsabilidad. Pero claro, hablamos de disonancia cognitiva, hablamos de un círculo vicioso, hablamos de dos banderas políticas distintas, la bandera de la corrupción que han simbolizado esos gobiernos y esos personajes, y hablamos del pensamiento del actual gobierno, al menos lo que establece en palabra el ejecutivo del país, en el que no toleran la corrupción. Entonces, esta conducta en la función pública con Salcedo y Guerrero debe haber un conflicto. Hay dos conductas que entran en conflicto. La historia, los resultados y la evidencia que habla de estos casos, y no me pueden decir que estoy equivocado, que estoy sesgando. Les estoy mostrando datos que cada uno de ustedes debe tomar y generar mayor información, hacer mayores indagaciones, porque para mí esto abre otras líneas de investigación que son muy interesantes. Y déjenme decirles que a mí no se me ha dado jamás la lisonjería política, ni voy a dejar de decir lo que pienso acerca de estos negociantes de la política, que finalmente lo que hacen es sobrevivir a costa de todos los mexicanos. Pero de los más fregados, caray, de los más fregados, y a lo mejor ustedes dirán, oye, pues deben de estar arrepentidos. No, no están arrepentidos, no tienen ganas de cambiar. Mírenlos cómo saltan un día y tienen un mejor cargo que el anterior. Mírenlos cómo el hermano ha estado en los puestos clave, en donde se manejan recursos, donde hay subsidios, donde se manejan tantos y tantos programas sin orden. Y bueno, y hoy lo tienen en el Estado de México en el mismo rubro. Yo pienso que también debe ser muy, muy competente. Pero entonces déjenme resumir para poder pasar al siguiente mapa. En el siguiente mapa, yo digo, bueno, estas personas son impostores. Yo pienso que son impostores. Pienso que son impostores porque no solamente intentan hacer creer que están trabajando muy contentos en un gobierno al cual ellos se sienten que representan, pero no es así. Cada uno tiene los mismos intereses porque siguen las mismas cadenas de corrupción que se han acompañado y se han abrazado por años. Son los mismos grupos. Estos razonamientos
dice una definición de un diccionario que se llama, a los que les interese comprarlo, diccionario creo que es disépticos, ¿no? El razonamiento es el proceso de convencerse a uno mismo de que tienen razón, y es en ese razonamiento, en una hipocresía de una doble moral que han adoptado. Aquí tenemos a la vista de ustedes en 2 líneas de tiempo, y estos son mapas que nosotros desarrollamos en las investigaciones que me toca realizar y que hago con mucho gusto. Tenemos que visualizar las cosas y ponerlas en papel para que nuestros consultores, las personas que nos piden el apoyo, las denuncias que analicemos, pues tengan un sustento y se puedan ver de una manera clara. Vemos entonces arriba los cargos públicos que ha tenido el excontralor del Estado de México, recientemente premiado y afortunado con el gran puesto que hoy ostenta, ¿no? Fíjense, en la Contraloría del Estado de México, director del desarrollo del marco jurídico, repito, director general de responsabilidades y situación patrimonial hasta 2013, y de ahí se brinca, ya empezaba el sexenio de Peña Nieto y se viene de director general de responsabilidades y situación patrimonial, donde se ven y se resuelven todos los procesos administrativos, si no, no son tan tontos. El control de todo eso que hay atrás, a quién le doy para adelante, a quién le quito, cómo me quito lo demás, cómo limpio, qué hago. Estamos hablando de que ahí había procesos de años anteriores, no nada más de ese año. De ahí lo nombran subsecretario de Estado y, por supuesto, de ahí salta de inmediato, saliendo, ya tenía un pie para ser Contralor del Estado de México. Sale premiado. Acuérdense que también estuvo bajo la guía de la señora Arely. La señora Arely Gómez, que pues tampoco hizo nada y que también fue premiada en el Consejo de la Judicatura como Contralor. Es impresionante los premios que dejan, ¿verdad? Estas cuestiones de la corrupción. Ay, estos voceros del pasado que están más presentes que nunca hoy, fíjense, más presentes que nunca. Y entonces se va de secretario feliz y contento en el Estado de México, donde la corrupción priva, reina, pervive. Un solo acto que se conociera, nunca. Bueno, debe ser muy bueno el secretario, ¿no? Bueno, pues su premio fue que inmediatamente acabando, fue nombrado aquí, en ese espacio que le tenían guardado, sus compañeros y colegas viejos del PRI, que han estado juntos con los secretarios, con todos ellos, para tener y seguir teniendo un buen trabajo, porque seguramente pues no han podido ahorrar, porque llevan años viviendo no solamente, decía un amigo mío, ¿no? No gastan, ni saben a cómo está el litro de la gasolina. Bueno, y entonces aquí me viene la segunda parte que tienen a la vista, el hermano, los cargos públicos del hermano, donde empieza de asesor en la presidencia de la República en 2004, en donde aparecen las inconsistencias en su declaración patrimonial que yo les decía. Dice que obtuvo su licenciatura, que ya, o sea, aparece como titulado, y en la siguiente declaración patrimonial que tenemos de él, pues en la de Cedesol, aparece con licenciatura obtenida en 2005. Y no aparece su conclusión patrimonial. Yo creo que se les olvidó hacerla y como pues son quien son, pues quién de antes les va a decir algo. Y entonces, no solamente el hermano empieza en esa misma ascendencia, fíjense las líneas del tiempo, ¿no? Es nombrado en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México como subdirector de investigación y evaluación. O sea, son meteóricas sus carreras. Y luego brinca la Cedesol, brinca en 2013, cuando empiezan todos los esquemas que conocemos, que son públicos, y fue el escándalo mediático de corrupción del sexenio de Peña Nieto, junto con la Casa Blanca. Y entonces lo nombraron director de integración de resultados y luego fue director general adjunto de seguimiento sectorial hasta 2017. Fíjense, en un perfil, director general de atención a grupos prioritarios. Todo esto, durante él ahí estaban esas contrataciones irregulares. Y luego, de ahí, asesor en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano hasta 2020. En este mismo gobierno estuvo 2 años más. Y después de ahí saltan los conejos. Saltó
y salta a el Estado de México. Hoy, simple y sencillamente quiero ponerles este mapa porque cuando uno quiere hacer investigaciones, esto no es una investigación, esto es una indagación de personas de interés, líneas del tiempo. Cuando quiere uno hacer una indagación real, estos personajes no pasarían el primer filtro y estarían en procedimientos administrativos. Bueno, por lo menos Javier Vargas, por omisión en sus funciones. Pero hay algo que deben rendirnos cuentas quienes decidieron nombrarlo, porque rendir cuentas sí implica que expliquen a la sociedad cuáles fueron los méritos y las razones que les llevaron a ese nombramiento, porque no es su empresa privada, es una empresa pública. Y en este contexto tenemos obligación. Y hoy sí creo algo también, creo que tenemos al frente de las instituciones encomendadas para prevenir, detectar e investigar la corrupción, y lo digo de veras, no solamente por la falta de resultados y la pobreza, sino por muchos personajes que están involucrados, personas, por ejemplo, que estaban bueno, en áreas también vinculadas a corrupción y que fueron nombradas titulares de órganos internos de control. Y entonces, pues simple y sencillamente tenemos personajes sin credibilidad, que hoy los titulares renunciaron a su tarea voluntariamente de construir una institución ética. Es una traición a su encargo. Y yo sí quiero decirles, finalmente, que sí quiero en un futuro mediano, porque ya les dije que, y no porque yo lo crea, no hay cómo romper estos pactos de impunidad. Los hijos están, los otros están, los hermanos se protegen, les crean plaza y los colocan, los esperan. Las plazas están vacías hasta que llegan, plazas que ni se requerían. Fíjense que yo sí quiero vivir sin corrupción y quiero que mi familia viva igual y mis nietos y mis bisnietos y los chosnos, pero para eso necesitamos funcionarios, gobernadores, alcaldes, servidores públicos con coraje moral para reconocer y, yo digo que corregir los errores, no del pasado, también del presente. Estos son los errores del presente. Y aspiro a que en nuestro país, México, transite algún día, yo de veras lo espero y estoy seguro que también ustedes, que transite una vida donde la moral pública sea elogiable, elogiable, que la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas sea el único modo de relacionarse entre el gobierno y la sociedad, unidos contra la corrupción y el fraude. Les agradezco, fue un poquito larga esta videocolumna, pero no quise dejarla. Para mí es muy importante revelar corrupción cuando veo, pienso y tengo indicios de que hay corrupción. Cuídense y muy buen domingo. Muchas gracias.